Entender esto es el principio para entender el polimorfismo. ¿Se entiende? Quien no entiende ese concepto que está escrito ahí en código, jamás va a poder implementar el polimorfismo. Jamás. Jamás. Porque el polimorfismo no lo implementa usted. Usted solo guía al compilador a que él lo haga, porque lo hace el compilador. Pero si el compilador pasa aquí lo que le comenté, ¿no? Que usted empieza a inventarle al compilador, el compilador empieza a dar error, y empieza a dar error, y le empieza a dar error. Por lo tanto, en el polimorfismo, que es lo que vamos a ver ahora, usted tiene que decirle al compilador: esto es lo que vas a hacer, te vas a ir por este camino, y si el compilador puede ir por ese camino, hará el polimorfismo. Si no, no. ¿Estamos hasta ahí? Es un ejemplo de herencia y principio de sustitución. ¿Sí? La traducción de doctor, enfermera y persona es: doctor es una persona, enfermera es una persona, doctor es una enfermera. No cabe, porque si no heredaría de enfermera. ¿Se entiende? Hay que tener cuidado. Bien. Polimorfismo. Poli, muchos. Morfismo, formas. ¿Sí o no? Muchas formas. Una misma llamada, lo que establece el polimorfismo es que una misma llamada, una ejecución, puede ejecutar distintas sentencias dependiendo de la clase a la que pertenece el objeto al que se aplica el método. Supongamos que declaramos persona P, ¿sí? Podría suceder que durante la ejecución de un programa P referencie un profesor, como lo vimos aquí, ¿no? P al hijo, que se puede hacer. O un alumno en distintos momentos, ¿no? Puede hacer referencia a esos. Y entonces, si P referencia a un alumno con P.string, se ejecuta el de alumno. Si P referencia a profesor con P.string, se ejecuta el de la clase profesor. ¿Alguien dice? ¿Y qué me aporta esto? Cuidado. Los métodos tienen el mismo nombre. Los métodos tienen el mismo nombre, el objeto es el mismo, pero el resultado no. ¿Por qué? Porque P.string para un alumno devuelve los atributos del padre, el nombre de la persona y no sé qué de la persona, y devuelve los atributos del alumno, el curso académico, no sé qué, no sé qué. Pero si P ejecuta el toString y está referenciando a un profesor, entonces ya no retorna los atributos del alumno, retornaría los de él más los del profesor. ¿Sí? Eso se llama enlace dinámico y usted no puede redefinirlo. Lo hace solo el compilador. Lo hace solo el compilador. ¿Sí? Ahí lo dice. Enlace dinámico. Se decide, incluso en tiempo de ejecución, ni siquiera en tiempo de compleción, en tiempo de ejecución, qué método se ejecuta. Y lo hace, vuelvo y repito, el compilador. Nunca lo va a hacer usted. ¿Estamos claros en eso? Bien. Ojo, la sobrecarga de funciones se llama enlace estático y ocurre en tiempo de compilación. ¿Qué es la sobrecarga de funciones? Cuando usted tiene tres constructores. Tiene tres constructores, entendemos eso, ¿no? Un constructor por defecto, un constructor con 2 parámetros y otro con 10 parámetros. Eso es una sobrecarga de funciones, pero es estática. Y el compilador no da error en los tres, ¿por qué? O no da error en ninguno porque la firma del método, es decir, el nombre más la cantidad de parámetros es distinto para cada uno. Eso es sobrecarga de funciones y se llama enlace estático. Lo hace el compilador en tiempo de compilación. Él mira los nombres con persona, 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 son tres constructores, persona, persona, pero resulta que los parámetros de cada constructor, en uno es vacío, en otro es 2 y en otro es 4, lo que significa que son 3 comportamientos o funciones distintas a los ojos del compilador, ¿sí? Y eso se llama enlace estático, se hace en tiempo de compilación. El enlace dinámico solo funciona para el compilador en tiempo de ejecución. ¿Qué significa en tiempo de ejecución? Cuando el programa está corriéndose, no cuando se está escribiendo, cuando ya se está ejecutando. Y él sabrá, dependiendo del objeto que lo utiliza, qué método ejecuta o no. Un ejemplo de polimorfismo. Tenemos un main con un array, ya tú sabes lo que es, ¿no? De personas que tiene por identificador la letra V, ¿sí? Y el tamaño de ese array es 10, quiere decir que en ese array cabrán 10 objetos.
persona. Una persona no cabe en un array de eso, si no cabía dentro de la computadora. ¿Tú crees que tú cabas en alguna computadora? Se caben 10 objetos. Hay que empezar a hablar como ingeniero, porque se caben 10 personas. Tú cabes dentro. Si te metieras, construccionista de SQL Sol. Ahora construccionista de SQL Sol, que puede ser. Se introducen, cuidado, se agregan al array alumnos, profesores y personas. Se agregan objetos de los tres tipos. ¿Sí? Y miren esto. Se piden los datos del profesor, alumno, persona. Switch. Switch. Tipo. ¿Qué cosa es la variable tipo? Si eres una objeto persona, ¿se entiende? Si eres una persona, si eres un... ¿Sabes que ahí se pasa? Siempre para comparar un tipo de dato que sea integral finito, los finitos, infinitos, si no es un doble o un flujo. Case 1. Profesor, ¿qué hace? V en I, ¿sí? En la primera posición me agregas un profesor y break. Si no es de tipo profesor, me agregas un alumno y break. Y si es persona, break. Y el default, es decir, si no es ni un profesor ni una... Si el tipo que pasa aquí no es profesor o no persona, dará error, no es el tipo que estamos buscando. Cuando vas a imprimir esto, miren aquí, cuando vas a imprimir esto, System Out Print Line, ¿qué es lo que hay en V? ¿Qué es lo que hay en V? Objetos tipo o alumnos o profesores, porque yo no sé cómo se va a ejecutar esto. A lo mejor el primero pone aquí persona y ejecuta esta línea, después pone alumno y ejecuta esta línea, y te está agregando en el array objetos distintos, padres e hijos, padres e hijos. Cuando vayas a imprimir, aquí es donde establece el enlace dinámico de los toString. Cuando hagas ese ejemplo, te das cuenta que V en I, ¿qué retorna? V en I, y en la posición, V en 0, te trae el objeto que está en esa posición. La referencia al objeto que está en esa posición. Pero si esa clase tiene un método toString, entonces retorna los atributos. Y si el primero que pusiste fue un profesor, imprímelo de un profesor. Y si el segundo es una persona, imprímelo de una persona. Y si el tercero que está en el array es un alumno, imprímelo de un alumno. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo el compilador sabe eso? Porque el compilador sabe, cada vez que lee una posición, el tipo de objeto que está ahí. Y dependiendo de ese tipo de objeto, él sabe a qué clase ir a buscar el método toString. Por eso se llama enlace dinámico. Bien. Vamos a ver eso. Miren aquí. Doctor, ¿no? Al insert, hasta toString. ¿Lo ven ahí? ¿Quién derecho? ¿Ven ahí el toString? Yo le voy a agregar aquí delante super.toString. ¿Qué faltaría aquí? Allá. Esto es aquí, no, pero hay un más. Sobra este abre y cierra aquí falta un más. ¿Sí? ¿Qué le puse al doctor? El toString de un doctor devuelve los atributos de un doctor. Yo le puse delante del primer atributo de doctor los atributos del padre. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a hacerlo en la enfermera. El toString de una enfermera devolvería solo 2 atributos, pero yo voy a devolver además los del padre. Estamos hasta ahí para tenerlo completo. Y evidentemente el de persona también tendrá sus atributos. Aquí no hace falta ponerle el del padre porque son los de él. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver en el main. Miren aquí. Persona P. ¿Sí o no? Ya P está definido.
Par. Bien. Es un array de personas, ¿sí? Que tienen 5 personas. Y yo le voy a decir ahora, par en 0, ¿sí o no? Será igual a P. Punto y coma. ¿Estamos hasta ahí? Par en 1 será igual a D1. Par en 2 será igual a D2, ¿no? D2. Y vamos a crear una enfermera. Y en la posición 3 del array vamos a poner esa enfermera. Que se llama F. Vamos hasta ahí. Voy a hacer una posición vacía en el array para que vean. Ahora, yo quiero mostrar todos los toString, ¿no? Par en I. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? No hay nada raro aquí. Array, no sé qué, un for para poder recorrerlo e imprimir. ¿Qué es lo que hay en la primera posición? Una persona. Pero que se comporta como una enfermera, ¿sí o no? Entonces, ¿qué toString va a imprimir? ¿Cuál? 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 Doctor. ¿El doctor? Es que está el... Persona se la haciendo enfermera y imprime un doctor, es una locura. Pero es que no es de enfermera, es doctor. Es enfermera, P. New enfermera. En la primera posición, P. P es new enfermera. En la segunda posición, doctor. En la tercera, doctor. En la cuarta, enfermera. Lo más interesante es el primero. Los demás todo el mundo sabe, bueno, creo que todo el mundo sepa lo que va a imprimir. Vamos a ver. Bien. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? Fíjense aquí. Enfermera. Vienen los del padre. ¿Sí? Y después vienen los de la enfermera. Pero miren qué curioso. Los del padre están entre llaves. Como diciendo, a lo que yo hago referencia realmente es a esto. Pero además están los de la enfermera. En el segundo dice, imprimió el del doctor, el del tercero el del doctor y el cuarto el de una enfermera. ¿Y quién imprimió en el último? Null. ¿Por qué? Porque no agregué. Y como no agregué objetos, valor primitivo que le va a poner es null. Y imprime, evidentemente, imprime null. ¿Cómo el compilador sabe que es una enfermera, que es un no sé qué, que es un no sé qué? ¿Sí? Porque no es que sepa que es una enfermera, es cómo ejecutar el método, el toString, no sé qué, ¿se entiende eso? Vamos a verlo en cámara lenta. Llego aquí, ¿sí? Llegué aquí, ¿está todo el mundo ahí? F8. Entra al system out y va a buscar este objeto, ¿sí? ¿Qué tipo es de objeto? ¿Cuál? Miren la línea amarilla. Si en la línea amarilla dice par no, modelo.persona. ¿Qué hace él? Vaya, lo ejecuta.
F7, empieza a imprimir, alabado. ¿No? Ahí. Y termina. ¿Se dan cuenta cómo va saliendo en cada ejecución? Que llegue aquí, el primero es persona. Él sabe que es el de persona. ¿Qué hace después? Lo imprime. Viene aquí. ¿Cuál es ahora? ¿Terminó ya? No. Está imprimiendo. Chara. Cuidado. Está imprimiendo chara. Ya. Vamos a verlo más seguido ahora. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Cuál es el primero? Enfermera. ¿Qué tipo? Enfermera. ¿Y cuál imprime? Imprime el resultado, que es todo eso que está aquí, que es el de una enfermera. Segundo, vamos a la segunda ejecución. ¿Qué dice aquí? Doctor. E imprime los de doctor. Tercero, ¿qué imprime aquí? Otro doctor, porque había dos doctores. Termina. Cuarto, ¿qué imprime aquí? Otra enfermera. Quinto, ¿qué hay aquí? Null. No tiene clase donde buscar. Imprime null. Termina el ciclo, ¿sí? Y aquí se ve el resultado. ¿Qué demuestra esto? Que él sabe en cada ejecución qué objeto es el que está en esa posición y va a su clase correspondiente. Busca el toString correspondiente y lo imprime. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Dudas?